Leemos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 24 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La parábola de la cizaña. Amén. En la anterior parábola que veíamos la semana pasada era la del sembrador, y allí todo el mundo era el receptor de la palabra. La semilla se sembraba o se siembra en el corazón del hombre y lleva fruto y da un resultado de hombres de Dios, de mujeres de Dios buenos, que esa palabra produjo frutos de bendición del Espíritu, y se formó un grupo y se forma un pueblo para Dios, y lo llama la Biblia el reino de los cielos. Allí están todos los hijos del reino. Pero aquí se trata de cizaña. En aquella eran los buenos hombres y el buen trigo. Aquí se siembra la cizaña. Amén. Los malos hombres que adulteran la semilla, o sea, la palabra. En la primera se describe la obra de Cristo, y aquí se describe la obra del Satanás, del diablo. Por eso el Señor, cuando le dijeron: ¿no sembraste buena semilla? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y le dijo: un enemigo ha hecho esto. El diablo ha sembrado también, ha torcido, ha adulterado la palabra de Dios, la semilla, y la ha sembrado en corazones que se han tornado corruptos, adúlteros de la palabra. Amén. Esta parábola está describiendo el cristianismo como ha existido a lo largo de los siglos, desde que fue fundada la iglesia ya en el día de Pentecostés en Jerusalén, en el aposento alto, que dio esa semilla buena del Señor Jesucristo, dio esos buenos hombres y dio ese fruto agradable a Dios, pero después fue corrompida por hombres corruptos, con una semilla adulterada, o sea, con la palabra desviada, torcida, y así ha perseverado hasta el día de hoy, porque los siervos le dijeron: Señor, ¿quiere que la arranquemos? Y yo: no, porque de pronto arrancando la cizaña, arrancáis también el trigo. ¿Ve? Entonces por el Señor dijo que no, y así has perseverado durante todo este tiempo. Un estado, un sistema de cosas mixtas, mezcladas, lo verdadero y lo falso. Roma y sus hijas disfrazadas de cristianismo, esa cantidad de denominaciones que se han levantado en el campo. El campo representa el mundo, donde se ha sembrado la palabra, la semilla de Dios, pero también se ha sembrado una semilla adulterada. Eso tiene la cizaña.
La cizaña se parece, usted siembra cizaña y cuando crece, la cizaña se parece mucho al trigo, en muchas cosas. Por eso la gente dice, lo mismo, eso es lo mismo, pero no es lo mismo. Amén. Se parece, pero no es el buen trigo. Entonces eso representa al mundo religioso, corrupto, adulterado. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces se va sembrando los verdaderos hombres la palabra, los malos hombres en la cizaña, y así ha transcurrido durante toda la historia. El error en medio de la verdad. Hombres de Dios, hombres instrumentos de las tinieblas. Hombres, como dice Pablo, corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Amén. Por eso es que el Señor dice en Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre predicamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. ¿Y qué les dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque parecían trigo, pero eran cizaña. Amén. Y este es el resultado de la obra de Satanás, porque un enemigo, dijo el Señor, ha sembrado eso. Amén, hermano. Comenzó, repito, desde el principio de esta dispensación, pero sus efectos permanecen hasta el día de hoy. Por eso es que usted ve tantas religiones, digámoslo así, denominaciones, concilios, la religión tradicional engañando y siendo engañada. ¿Por qué? Porque el Señor no dejó quitar eso, sino que crecieran juntos, porque no quería perder a los suyos. Amén. Y hay gente que dice, ay no, si eso se fue aquel, ¿qué será de mí? También se va. Y no entienden que hay gente camuflada, disfrazada. Mire, Mateo capítulo 7, verso 15 dice, guardaos de los falsos profetas, mire, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, ¿sí ve? Parecidos, como vestidos de ovejas, pero de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. No se conoce por los milagros, o porque predica muy bonito, o porque también tiene Biblia, etcétera. No, por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Amén. Todo árbol que no da buen fruto será cortado. ¿Ve? Dice el Señor, yo le diré a los segadores que aten en manojos la cizaña para quemarla. Y aquí dice, será cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y en Hechos capítulo 20, verso 29 dice, porque yo sé que después de mi partida, mire el apóstol Pablo, que le había predicado la buena semilla, la buena palabra a la iglesia allá en Miletos, en Éfeso, y aquí le está diciendo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. La cizaña. Amén. Y entraron y se multiplicaron y están hasta nuestros días. Cristo declaró que el trigo y la cizaña, o sea, los buenos hombres y los malos hombres, deben crecer juntos. Amén. Hasta el día de la siega. Eso no va a desaparecer en cualquier momento. No, hasta el día de la siega, que él mismo dijo que era el fin del siglo. O sea, el fin de esta dispensación. Entonces la cizaña no va a desaparecer, va a estar siempre ahí. Lo vamos a ver y lo estamos viendo en los diferentes medios de comunicación. Predica mucha gente que parece ser verdaderos cristianos, maestros, pastores o evangelistas, pero que no lo son, porque la cizaña, repito, se parece al trigo, pero no es el trigo.
Amén. En la parábola anterior, la del sembrador, se llama la palabra del reino. Y el resultado es buena simiente, o sea, los hijos del reino. El árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El error produce error. Amén, hermano. Y solo la verdad os hará libres. Por eso la necesidad de nosotros conocer la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Por eso usted tiene que habituarse y ser un conocedor de la palabra. Y cuando uno lee la palabra y no entiende algo, debe subrayar y debe marcar eso. Y preguntarle a una persona que tenga frutos de verdadero y digno arrepentimiento, para que le guíe, para que le muestre, o simplemente orar al Espíritu Santo que le revele esa palabra. Amén. Mire, ¿en qué momento o cómo fue que pudo el enemigo sembrar esa cizaña? Porque el Señor sembró buena semilla. Los mismos obreros lo reconocieron y le preguntaron: pues tú sembraste buena semilla, ¿por qué tienes cizaña? ¿En qué momento? El Señor dijo: un enemigo hizo esto. ¿Pero cuándo? Mire bien lo que dice: mientras los hombres dormían, dice el verso 25, ¿cierto? Primero, en las tinieblas, en la noche. Amén. Al diablo le gusta trabajar en las tinieblas, en lo oculto. El diablo odia la luz. No le gusta lo visible, lo que resplandece. Cuando la luz resplandece y lanza sus rayos, deja ver las cosas. Al diablo no le gusta eso. A él le gusta lo secreto, lo deshonesto. Esas son sus tácticas. Por eso mire Lucas 22:53, dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, dice el Señor Jesucristo, mire, cada día de día estaba yo con ustedes en el templo, y no extendisteis las manos contra mí, pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Cuando lo agarraron, lo tomaron preso allá en el huerto de Getsemaní, era de noche. Y en Romanos 13, verso 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Es lo que le gusta al diablo. Nosotros como pueblo de Dios, de la luz, vosotros sois la luz del mundo, dijo Cristo. Debemos desechar las obras de las tinieblas. Y dice más: y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es ahí donde el diablo se puede meter y sembrar cizaña, cuando los hombres se descuidan, cuando se permiten cosas en su vida que los van llevando hacia lo oscuro, a lo oculto, a lo vergonzoso, a lo pecaminoso. Amén. Entonces, cuando los hombres dormían, mientras dormían, ¿qué nos está hablando eso? Descuido espiritual. Descuido. Se prefieren ahora otras cosas que Dios. Otras cosas ocupan el primer lugar, que debe ser el de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Amén. Pero hoy se aman más otras cosas, como veíamos en la semana pasada: los juegos, la diversión, la distracción, que no es pecado, pero que sí lo es cuando se le da primer lugar a eso que a Dios. Ahí viene el descuido. Amén. Y entonces duerme la gente en ese descuido y se desarrolla entre el pueblo del Señor
no solo a nivel individual, sino también a nivel de todo el evangelio, de los portadores del evangelio, de los predicadores en general. Amén. Y así mismo pasó en toda la historia. Se descuidaron en las doctrinas y se metieron hombres con doctrinas extrañas, con doctrinas falsas, con corrupción, y la gente empezó a recibir eso porque estaban descuidados de la palabra, estaban descuidados de la comunión y la oración con Dios, y entonces se metió el enemigo y sembró esa cizaña. Amén. Eso lo aprovecha Satanás. Por eso las diferentes herejías de hoy en día que han aparecido desde el comienzo de la historia hasta hoy. Amén. Judas 1:4. Mire, hay algunos hombres que han entrado encubiertamente. ¿Sí ve? Al diablo le gusta lo oculto. Y como los hombres buenos se descuidan, entonces ahí vienen la cizaña. Mire, dice, hay algunos hombres que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Ve? Convierten la semilla pura de la palabra en semilla adulterada. ¿Qué parece? Que tiene ciertos rasgos, porque es que si la mentira es una mentira total, uno no la cree. Pero si a usted o a cualquiera le dicen una mentira que tiene verdades mezcladas, la puede creer. Es que mire, yo vi a tal fulano aquí y allá y tenía tal ropa y tal vestimenta, y usted sabe que esa persona tiene esa clase de vestimenta. Dice, uy, ¿será verdad? Como le dijo algo que era verdadero en medio de esa mentira, más fácil se puede creer. Tremendo, el diablo es astuto, que el Señor lo reprenda. Amén, hermano. Y Satanás es un imitador. Oiga, hermano, Satanás es un imitador de la obra de Dios y siempre está falsificando la verdadera obra de Dios y la verdadera palabra de Dios. El Señor salió a sembrar, dice la parábola del sembrador, y él aquí también salió a sembrar. ¿Sí ve? Solo que él siembra una semilla diferente, adulterada, de apariencia exterior, para que la gente vea y diga, sí, es lo mismo. Eso es allá cantan los mismos coros, allá predica la palabra también. Se parece lo mismo, es como semejante. Amén. Pero no es la de Cristo. Por eso mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:2. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, a lo del diablo, a las tinieblas. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Transparente, con transparencia. Predicamos la palabra de Dios y estamos ahí para que nos juzgue el mundo entero, hermano. Así debe ser. Pero eso no lo puede hacer la cizaña, porque si se analiza bien, se van a encontrar adulteraciones y corrupción. 2 Corintios 2:11, mire la razón, mire aquí el enemigo, mire. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por eso uno tiene que renunciar al oculto y predicar solo la palabra, atender a la palabra, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque él es maquinador de perversidades. Por eso también dice en el capítulo, ahí mismo en 2 Corintios 11, el verso 14, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Asimismo sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. La cizaña.
A su nombre, gloria, hermano. La cizaña, el trigo degenerado, que se parece, repito, mucho al genuino. Solo lo conocen, mire, cuando hay un sembrado de cizaña y trigo de verdad, por allá hablando materialmente, literalmente, usted pasa y lo ve y usted cree que todo es trigo, porque usted no conoce de esa área, de ese campo. Pero si pasa una persona que tenga conocimiento de esa siembra, ahí mismo va a decir, aquel es trigo y aquello es cizaña. Solo se reconoce por la gente con experiencia. La cizaña solo se reconoce cuando usted conoce la palabra, cuando usted ha tenido comunión con Dios, cuando el Espíritu Santo está en su vida y le da discernimiento espiritual para darse cuenta en la forma como habla, cómo se conduce. Por los frutos se da cuenta si es buen fruto, si es trigo o si es cizaña. Amén. Las cizañas son los cristianos espurios, corruptos, herejes, interesados. Pablo dice, amadores de los deleites más que de Dios. Prefieren los placeres de este mundo antes que a Dios. Hermano, prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo. A cualquier cosa y a cualquier persona de este mundo, prefiero a Cristo. Pero la cizaña, amadores de los deleites más que de Dios. Solo les interesa la riqueza, la posición. Amén, hermano. Por eso es que cuando los siervos descubrieron lo que había hecho el diablo, el enemigo, aunque ellos no sabían porque se los dijo el Señor, pero cuando lo descubrieron, le dijeron, Señor, la arrancamos, porque sabe que esa cizaña corrompe a otros. La arrancamos, pero el Señor no los dejó. Repito, por el temor a no ir a lastimar al verdadero trigo, a su pueblo, porque Dios ama al trigo genuino, verdadero. Amén. Bueno, Satanás tiene una iglesia de imitación en el mundo. Y están cantando los mismos coros que nosotros. Y están predicando la misma palabra. Y están queriendo como actuar parecido, como si fuera lo mismo. Para que la gente mire y diga, es lo mismo. La gente que no tiene discernimiento. La gente que no tiene el Espíritu porque se ha descuidado y se mantiene dándole preferencia a otras cosas que a buscar a Dios y que a compenetrarse en la palabra, en la comunión, en la oración. Entonces dice, es lo mismo. No es lo mismo. Amén. No es lo mismo. Gálatas 11:7 dice, no que haya otro. Oiga bien. Mire que no es lo mismo. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo les predica otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema, sea un maldito. Eso es lo que quiere decir anatema. Si viene uno predicando un evangelio distinto al de la palabra, hermano, sea un maldito delante de Dios. ¿Se da cuenta? Y algunos mantienen la Biblia colgada por allá y la desempolvan los domingos cuando vienen a la dominical, porque les da vergüenza que los vean sin la Biblia en la mano. No es para mantenerla por allá en un rincón empolvada, es para mantenerla al pie de donde usted se sienta a leer o se arrodilla a leer y a meditar en ella todos los días. Que usted sepa dónde está su Biblia. Que no se le pierda como se le pierden las llaves y como se le pierden otras cosas porque es desordenado y se le olvida. No, la Biblia no es unas llaves. Hay que mantenerla al lado, al pie, para leer, para meditar. Esta palabra que yo te mando hoy, dice el Señor a Josué, meditarás en ella de día y de noche, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra. Y David dice, sino que de día y de noche está su delicia en meditar esa palabra, hermano. Pero hay gente así. Amén. Hay gente así.
Por eso hay otro evangelio que se está metiendo. Mire, 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, oiga, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Se llaman ministros, se llaman pastores, se llaman evangelistas, pero también se llaman doctores, conferencistas, porque a ellos les interesa ese nombre, ese título, porque hay ostentación. Pero el Señor no, Pedro, si usted quiere por ahí en su casa, lea 1 de Pedro capítulo 5, los primeros 4 versículos, y verá que dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Allá no dice, y cuando aparezca el príncipe de los conferencistas. Tampoco dice, cuando aparezca el príncipe de los doctores. No. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, los siervos del Señor, siervos, sin esa connotación de grandeza. No, el siervo es uno que sirve, es un esclavo de Jesucristo. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Conozca el camino, hermano. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay camino que al hombre le parece, porque se parece al camino verdadero, porque predican a Cristo, porque dicen, no, claro, nosotros también creemos en Dios. Mire, tenemos la Biblia. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, y es un camino de cizaña. Qué triste realidad, mire, una triste realidad. Verso 36, ahí donde leímos, entonces despedida la gente, en Mateo 13, ¿no? Entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Oiga bien, la parábola de la cizaña del campo. No dice la parábola de la buena semilla y de la cizaña, como algunos, no sé por qué, predicando dicen, la parábola, o enseñando la Biblia, la parábola de la buena semilla y la cizaña. No es la parábola de la buena semilla y la cizaña. Está contenido allí a manera, o sea, nos informa ese pasaje, pero la parábola en sí, el Señor Jesucristo, dice la Biblia, ya lo leímos, y les refirió otra parábola, el reino de los cielos semejante a, ¿sí? Esa es la parábola de la cizaña. Amén. ¿Por qué? Porque la cizaña ahí predomina sobre el trigo. Esa es la tristeza, hermano. Esa es la triste realidad. La cizaña predomina, ocupa la mayor parte del campo, se extendió. Por eso es que el Señor dice a su iglesia, le dice, no temáis, manada pequeña. La iglesia y el verdadero evangelio es manada pequeña. No es lo que predomina en este mundo. Es más grande y predomina la cizaña, las diferentes denominaciones y concilios, el error, las sectas. Amén. La parábola de la cizaña predomina, hermano, la cizaña. Ocupa mayor lugar. Son los malos obreros que crecen más, que abundan más que los obreros del Señor. Y el Señor mismo había dicho, mire, Lucas capítulo 10, verso 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, o sea, las almas perdidas,
pero los obreros, pocos. Hoy en día hay mucho obrero, pero los verdaderos obreros son pocos. Obreros. Hoy lo que hay es mucho conferencista, mucho doctor, mucho evangelista. Amén. Pero los obreros del Señor, dice aquí, pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en el verso 30 dice: en el tiempo de la siega diré a los segadores, recoged la cizaña y atadla en manojos para quemarla. No dice que la quemen ya, no. Recojan la cizaña en manojos para quemarla. Y recoger el trigo en mi granero, ese sí, almacénelo ya. ¿Por qué? La cizaña se junta en manojos antes de que se coseche el trigo, pero hay que arrojarla al fuego después. Aún no. Amén. Solo separarlos del trigo, colocarlos a un lado y hacer la diferencia que es cizaña y que el trigo tiene que estar aparte, listo para la cosecha. El trigo se va a recoger en el granero. Antes de que la cizaña sea quemada, el trigo se va a llevar a los graneros del cielo, el rapto. Antes de la gran tribulación y antes de la segunda venida de Cristo, que es donde se lanza y se quema la cizaña en el fuego, antes se llevarán al trigo al cielo, a los graneros de Dios. Aleluya. Por eso mira Isaías 26:20, dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un momento, entre tanto que pasa la ira y la indignación del Todopoderoso. Si sabe que la ira y la tribulación, ¿verdad? Esos 7 años que vienen después del rapto. Entonces, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, entra al cielo. Entre tanto que pasa la ira. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El buen trigo se va. El buen trigo se va. Aquella masa de personas que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, que lo han aceptado como su Señor en el corazón, que se han arrepentido de sus pecados, se van para el cielo para que le quede el camino abierto al Señor para el juicio. No puede avanzar el juicio a esta tierra mientras esté su pueblo aquí. Amén. Marcos capítulo 13 verso 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Porque fue por estar dormidos muchos que se metió al error, se metió a la cizaña y dio fruto. No os halle durmiendo. Y a lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Aleluya. Hay que velar, hay que vigilar. Escapa por tu alma, le dijo el Señor a Lot. Escapa, hermano. La forma de escapar del juicio es buscando a Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, estando en comunión con el Señor, no descuidando la meditación diaria de la palabra, no descuidando la oración, no descuidando la asistencia a la casa de Dios. Una persona que está acostumbrada a venir al culto siempre, viene al culto siempre, y falta un día, si no hay una justificación válida para el cielo,
falta un día, y después se le va a hacer más fácil faltar, y después otra vez, y a lo último va a ser uno de esos que viene cada 15, cada 20 días, cada mes. Descuidado. Amén. La cizaña, ya el diablo la sembró, ¿cierto? Sembró la cizaña, aparecieron malos obreros. Ahora miremos la parábola de la semilla de mostaza, que es la que sigue. Ya habíamos dicho, estas 7 parábolas que hay en Mateo 13 apuntan y señalan todo lo que le acontece a la iglesia del Señor Jesucristo, todo lo concerniente al reino de los cielos en este tiempo, desde la muerte de Cristo, fundación de la iglesia, hasta que Cristo se lleve la iglesia y luego venga en su segunda venida para quemar la cizaña. Todo tiene que ver con este tiempo. Miremos la semilla de mostaza. Verso 31. Mateo 13, 31 dice: otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante a. ¿Sí ven que todas comienzan así, menos la primera, como habíamos dicho? El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Oiga bien eso, la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Primero quiero aclarar algo: porque sea una parábola no quiere decir que es algo irreal. Una parábola es una figura retórica que el Señor usaba para enseñar una gran verdad. No le olvide eso. Que hay gente que dice: no, eso es una parábola. Enseña, el Señor Jesucristo lo que quería era enseñar una gran verdad, y esa es la que nos interesa a nosotros. La semilla de mostaza, el gran árbol que brotó de ella, y las aves del cielo que vinieron y se posaron en ella. 3 cositas que hay que aclarar bien ahí: la semilla de mostaza, el gran árbol y las aves del cielo. El árbol que representa no es el pueblo peregrino y extranjero, como dice Pedro, que es la iglesia, porque hay gente que dice así, pero no es ese pueblo. Amén. Es un árbol que está aquí en la tierra. Es un sistema cuyas raíces están profundamente arraigadas en la tierra, porque así son los árboles, y que apunta, se hizo un gran árbol, apunta a la grandeza ostentosa y expansiva en el mundo. Vamos a mirar por qué, pero tenga claro eso representa el árbol. El Señor dice que cuando esta semilla de mostaza crece, es la más grande de las hortalizas y se hace árbol. Las hierbas son una especie completamente diferentes a los árboles. ¿Sí o no? Diferente. Pero la hierba aquí se convirtió en árbol. Es decir, se convirtió en algo completamente extraño a su propia naturaleza y constitución. Porque repito, una cosa son las hierbas, las plantas esas, y otra cosa son los árboles. Amén. Este sistema religioso, ecuménico, interdenominacional, o sea, compuesto de muchas denominaciones, concilios, ecuménico. Ecuménico es untados de. Lo que el diablo está haciendo hoy es que quiere unir todas las religiones en una gran religión para que las lidere el falso profeta en la tribulación. Amén. Por
Por eso el movimiento ecuménico, que usted puede estudiar, averiguar, investigar en internet si quiere, a qué se refiere ese gran movimiento ecuménico. Aquí está ese árbol que ha crecido, que se hizo grande, ¿ve? Que empezó con una semillita pequeñita de mostaza, sembrada por la cizaña, un error pequeño, una doctrina falsa que parecía no tener por qué preocuparse, pero que fue creciendo tanto como se convirtió en un árbol, en una religión ostentosa y expansiva. Amén. Entonces este sistema religioso ecuménico es una grotesca y engañosa caricatura de la verdadera iglesia de Jesucristo. Amén. Nosotros sabemos que el campo, según lo que vimos en el primer capítulo, es el mundo, ¿sí o no? El mundo no es un lugar propicio para el crecimiento del reino de Cristo. El mundo no. Amén. Porque Jesucristo dijo que su reino no era de este mundo. Está sacando un pueblo para llevárselo al reino de los cielos. Está gobernando en ese pueblo, en el corazón de ese pueblo, pero no es de este mundo. Él lo dijo en Juan capítulo 18, verso 36, dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Aleluya. Este mundo es un mundo donde la carne y el diablo se unen para oponerse a todo lo que concierne al reino de los cielos. Se levanta, dice por allá en 2 Tesalonicenses 2, se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Al mundo no le gusta los cristianos, al mundo no le gusta la Biblia, al mundo no le gusta lo espiritual, lo sano, no le gusta lo que es de Dios, odia lo que es de Dios, quiere hacer todo al revés. Él quiere, como la palabra de Dios dice que el hombre de Dios debe cortarse su cabello y la mujer debe dejárselo crecer. Entonces han levantado ahora un sistema y una ideología que los hombres tienen el pelo largo y la mujer se lo cortan. Al revés, porque este es un mundo guiado y dirigido por la carne, por el diablo que se opone al reino de los cielos, que se opone a Cristo y a sus intereses. Bueno, los pájaros o las aves que se alojan en las ramas de ese árbol, sabemos ya también por el contexto que es el malo. ¿Recuerda la semilla que cayó a la orilla del camino? Vinieron las aves y se la comieron. Y cuando veíamos la explicación en el verso 19, el Señor dijo, las aves son el malo, que arrebata la palabra, las aves, el malo. Amén. Entonces el gran árbol es el cristianismo nominal y corrupto. Nominal me refiero a la gente que dice pertenecer a la iglesia y figura ahí en la nómina de la iglesia o en los registros de la iglesia, pero no heredará el reino de Dios porque no es de la iglesia, es cizaña, es producto del grano de mostaza, nominal y corrupto. Oiga, con todas sus ramificaciones religiosas y doctrinales. Ahí está la cizaña. Verso 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Claro? La palabra es clara. Amén. Entonces, vamos a identificar ese gran árbol, porque es que la Biblia nos habla proféticamente de ese árbol al que por algo el Señor Jesucristo toma este ejemplo del grano de mostaza, una hortaliza que se convierte en árbol. ¿Ve? Es un fenómeno. Como es un fenómeno la religión que dice ser de Cristo, que dice ser hijos de Dios, pero no lo son.
Vamos a ver qué dice del árbol la Biblia. Mire, Daniel capítulo 4, verso 10. Miré y he aquí un árbol que había en medio de la tierra, y su altura era grande. El árbol crecía y se hacía fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y su vista hasta los confines de toda la tierra. Sus hojas eran hermosas y su fruto mucho, y en él había comida para todos. Eso es para todo el mundo, hermano. A la carta, un evangelio a la carta, para el que quiera. No importa cómo venga, no importa cómo viva, no importa lo que piense, no importa su ideología. No, aquí hay comida para todos, en ese árbol. Las bestias del campo tenían sombra debajo de él, las bestias del campo. Y las aves de los cielos moraban en sus ramas. Y toda carne se alimentaba de él. Amén. Y miren, la interpretación inspirada de la visión, de esa visión, mire, Daniel 4:20. El árbol que has visto, mire que el mismo Daniel lo interpreta, no tiene nadie que venir a interpretar nada. Mire, el árbol que has visto, que ha crecido y se hizo fuerte, eres tú, oh rey, y el que crece y se hace fuerte porque tú, y el que crece y te haces fuerte porque tu grandeza ha crecido y llega hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Amén. Entonces el árbol era figura de un poderoso reino o imperio terrenal. Y lo tremendo, óigame bien, es que de Babilonia, porque Nabucodonosor, ese árbol, es el rey de Babilonia. Todos sabemos que ahí en Daniel habla del imperio babilónico. De Babilonia han surgido toda religión idolátrica y corrupta del mundo. Amén. Por eso allá en Apocalipsis 17 dice la gran ramera, misterio babilónico, misterio Babilonia. Amén. Y mire Ezequiel 31:3. He aquí que el asirio era un cedro en el Líbano, de hermosas ramas, con un velo que daba sombra y de gran estatura, y su copa estaba entre las ramas espesas. Las aguas lo hicieron grande, el abismo lo levantó en alto, con sus ríos corriendo alrededor de sus plantas, y envió sus riachuelos a todos los árboles del campo. Por tanto, su altura fue exaltada sobre todos los árboles del campo, y sus ramas se alargaron a causa de la multitud de las aguas. Todas las aves del cielo hicieron sus nidos en sus ramas, y debajo de sus ramas todas las bestias del campo parían sus crías. Y debajo de sus ramas sombra habitaban todos, de sus ramas sombra habitaban todas las grandes, ¿qué? Naciones. Amén. Usted sabe que la religión controla todas las naciones, lo político y todo. Amén. Entonces, era una figura familiar en el Antiguo Testamento para un reino poderoso que daba cobijo a las naciones. Amén. Como en nuestra parábola, el árbol simboliza la grandeza terrenal, la prominencia mundana, dando cobijo a las naciones. Y leamos Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. Averigüe si usted los colores predominantes en la religión tradicional y el papel que desempeña el oro allá. Mire, púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Oiga, y en su frente un nombre escrito: Misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se hizo grande ese árbol con una sencilla
semilla de mostaza, pero sembrada por la cizaña. Al principio, los que llevaban el nombre de Cristo, el Evangelio, puro, no eran más que un pequeño puñado despreciado. No eran importantes ni dignos de consideración. Sus discípulos no eran hombres de renombre o de cultura o de influencia mundana. Había pocos entre ellos, entre ese rebaño pequeño o manada pequeña que dice el Señor. Su mayor parte eran analfabetos, desconocidos y pobres. Así era la iglesia primitiva. El mismo Señor Jesucristo dijo: y a los pobres es anunciado el Evangelio. Hechos capítulo 4 verso 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Esos eran los seguidores de Cristo, hermano. Esos somos los seguidores de Cristo. Amén. La Biblia dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Qué bueno es el Señor. Primera de Corintios 1:27. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que ninguna carne se jacte en su presencia. Amén. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Se está dando cuenta cómo creció esa semilla de mostaza? Pero estos hombres sencillos, humildes, como la gente los llamaba, del vulgo, analfabetos, despreciados, fueron el objeto del intenso odio de Satanás, que descargó toda su fuerza diabólica contra ellos. Usted puede leer historias, hermano, de cómo el diablo inventó y utilizó cada arma y artimaña para extirpar a la iglesia primitiva. Torturas, los mataban, los quemaban vivos, unas persecuciones terribles. Incitó a los hombres de autoridad, emperadores romanos, y a otros más adelante a emitir edictos crueles. Fueron perseguidos, sus propiedades fueron confiscadas, fueron capturados, encarcelados, multados, torturados, asesinados. Sin piedad y sin cesar, el diablo procuró borrar el nombre de Cristo de sobre la faz de la tierra. ¿Pero qué se dio cuenta el diablo? Que no pudo, que no iba a ser capaz. Amén. Entre más los perseguían, como dice por ahí un escritor, más se multiplicaban. Hablando del pueblo de Israel allá en el libro de Éxodo. Amén. Y los padres de la iglesia primitiva decían: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Porque al principio la semilla dio a 100 por uno, ya lo vimos, a 100 por uno. Pero entonces, al ver Satanás que esa fuerza, ese ataque externo no le servía, entonces cambió de táctica. Amén. Cambió de táctica. No pudo como león rugiente buscando alrededor. Entonces se metió como serpiente sutil, astutamente. Dejó de atacar desde afuera y ahora empezó a trabajar desde adentro, simulando ser uno de los del reino de los cielos. Multiplicó esa cizaña y adulteró la palabra y empezó a trabajar desde adentro. Amén. En la primera parábola vimos que las aves del cielo arrebataron la semilla de afuera, pero en la segunda sus actividades empezaron desde adentro,
sembró cizaña en medio del trigo. Si ves, se fue para el campo allá mismo donde Dios había sembrado. Él también sembró, se metió adentro. Y por eso los resultados de la tercera parábola, la semilla de mostaza, movió a hombres mundanos a buscar membresía dentro de la iglesia, a hacerse pasar de ovejitas, de corderos, pero de dentro lobos rapaces. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, hicimos muchos milagros. Pero el Señor los conoce y dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Fue sutil, fue astuto. Amén. Se metió allí, se metieron esa gente a buscar un lugar en la iglesia, y pronto hicieron que la verdad de Dios se diluyera, que la disciplina se relajara, que no rechazaran al mundo. Antes todo lo que le parecía lo que atrae a la mente carnal parecía como bueno, le hacía creer que era bueno, que no había chiste, que no tenía ningún problema, que en lugar de estar mirando arriba al cielo, miraran a la tierra. Lo logró. Pero usted estúdiela la historia de la religión y verá cómo esa iglesia primitiva que hacía los cultos en catacumbas, en cuevas, porque eran perseguidos, de pronto es que aparece con Constantino, que dice convertirse a Cristo, dice, entre comillas, convertirse a Cristo, y hizo bautizar a todo su ejército en masa, y entonces el cristianismo, entre comillas, se hizo religión oficial del Estado, y empezaron a aparecer doctrinas nuevas, el culto a María. María es una mujer de Dios, la Biblia nos dice. Pero ¿cuál era el principio de María? He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo según su palabra, no según tradiciones de hombres, ni inventos de hombres. Empezaron a meter el bautismo a los niños, empezaron a meter diversas doctrinas, porque estaban cogiendo de allá de la antigua costumbre, religión babilónica, a costumbres y meterlas y disfrazarlas de cristianismo. Así creció, y le puso los ojos de la iglesia en el piso, en la tierra, y pronto el cristianismo dejó de ser odiado, ya no los persiguieron más, ya no les quitaron las propiedades, se abandonaron las verdades definitivas del cristianismo, se adulteró el evangelio. Empezó esa plantica de hortaliza a hacerse árbol grande y apoderarse del mundo. Amén. Y empezaron las aves del cielo, el malo, a tomar control. Los agentes de Satanás se empezaron a alojar en las ramas, en las diversas congregaciones y denominaciones. Aseguraron su posición y su poder. Dirigieron las actividades del cristianismo. Controlaron y controlan el poder religioso del mundo. Y ahí está. Vaya, bájelos de ese sitial de honor. No puede, porque el Señor dijo: no déjelos que crezcan juntos. Déjelos. Al final de la cosecha, yo le diría a los segadores que los aten en manojos y los coloquen allá en un lugarcito. Entonces me llevo el trigo para mis graneros, y yo le digo a los segadores que los tiren al lago de fuego y azufre. El grano de mostaza sembrado por el diablo se ha hecho grande, hermano. El sistema religioso adúltero y corrupto controla con tradiciones idolátricas este mundo, engañando y siendo engañados. Amén. Necesitamos entender eso claro, hermano, claro. Darse cuenta que el único camino es Jesucristo. Permitir que su corazón, hermano, se llene para que sea la palabra de Dios la que haya fruto ahí en su corazón. Por eso es bueno, hermano, que usted venga tempranito a la casa de Dios y orar.
Orar primero, hermano. Usted sabe que cuando se va a sembrar un terreno, usted ve que le remueven la tierra, ¿sí o no? Remueven la tierra para sacar piedras, para sacar cosas que pueden obstaculizar que la semilla lleve fruto. Cuando usted viene y ora y presenta su vida delante del Señor, entonces en el devocional se remueve la tierra del corazón y empieza a salir las piedras, empieza a salir la basura, los bichos, y el terreno se va a hacer apto para que cuando llegue la palabra, esa palabra haya fruto a 100% en su corazón. No venga temprano a eso, pero si va a venir temprano, no se ponga a hablar con los demás, a hablar de cosas que no edifican. Llegue a arrodillarse, llegue a presentar su vida al Señor, a adorarle para que su corazón esté apto para la palabra, para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Cuando uno llega ahí como invitado de honor por allá a mirar el techo y a mirar las cosas y a ver cómo hacen los demás y cómo los otros se arrodillan y uno no, y se queda ahí, entonces, ¿qué pasa? Que ni el devocional tiene espíritu de adoración, ni en el devocional tiene espíritu de alabanza. No, porque no ha preparado el terreno. Vaya a tirar una semilla así en un terreno sin preparar y verá que si le crece se quema rápido. Lo vimos en la parábola del sembrador. Cae entre piedras o cae a la orilla o cae entre espinos. Hay que preparar el terreno y hay que echarle agua, hermano. Hay que echarle agua, hay que abonarlo. Eso lo sabe cualquier campesino que tiene sus tierras y siembra. Y los cristianos pretendemos venir a la casa de Dios sin preparar el corazón, sin remojarlo con lágrimas de oración, de comunión con Dios, sin humillarnos en la presencia y decirle: Señor, háblame a través de tu palabra, cambia mi vida, regenérame, hazme una nueva criatura. Sin preparar el corazón, la palabra no lleva fruto. Usted necesita venir a humillarse en la presencia de Dios. Después habrá tiempo para el hermano, para la hermana, para desatrasarse de chismes y de cosas, para hablar con Dios, hermano, para decirle: aquí estoy, Señor, cámbiame, regenérame. Porque uno no puede, uno no cambia a la gente, ni uno puede cambiar uno mismo. Olvídese de eso. Usted le puede hablar 3 años, 4 años, lo que sea, a una persona. Mire, la Biblia dice así: usted tiene que hacer así, usted tiene que ir, usted tiene, y usted tiene, y usted tiene, y no va a pasar nada. Pero arrodíllese y humíllese a Dios y dígale: Señor, mira esta alma, Señor, trata, enséñale tu palabra, muéstrale el camino, muéstrale que esto no es bueno, que esto te desagrada. Señor, trata con esta vida, bendícela, sálvala, regenérala, obra el milagro del nuevo nacimiento. Y usted va a ver con sus ojos que empieza, hermano, a levantar sus manos, a adorar a Dios, y le va a ver lágrimas en sus mejillas y va a ver la gloria de Dios. Porque es el Espíritu Santo. Nos salvó, dice Tito capítulo 3 verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por la regeneración en el lavamiento de la palabra y la renovación del Espíritu. Es el Espíritu, hermano, que puede hacer que nosotros esta semilla lleve fruto a 100%, y que cuando llega la cizaña o la semilla de mostaza a nuestros oídos, el Espíritu la rechaza. Ahí está el Espíritu, ahí está el discernimiento de Dios, la sabiduría. Primera de Corintios capítulo 12 dice: y aún nos dio espíritu de revelación, espíritu de conocimiento y también discernimiento de espíritus. Aleluya. Pero si yo vengo a mirar al techo y a rascarme el ombligo en una nube ahí, a esperar que el culto empiece. Ay, me puse a venir tan temprano y no ha empezado el culto. Hermano,
la palabra pasa así como dice el dicho, entra por un oído y por el otro sale la palabra. No produce fruto. No, porque se siembra en corazón. ¿Qué decíamos del terreno que daba a 100 y a 60? Corazón bueno y recto. Y el hombre no tiene eso. El hombre no tiene eso, hermano. Dese cuenta. No se crea angelito con alas ya, que va para el cielo volando usted por su propia cuenta. No se crea. No. Dice en Génesis, dice, malo y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Malo y perverso, así es su corazón y mi corazón. Por eso tiene que humillarse. Cambia mi corazón, amado Dios. Mire Sansón tenía ese corazón así. Por eso vivía por ahí en Gaza, en Ascalón, en Gat, en todas las ciudades filisteas buscando mujeres filisteas. Usted sabe eso, le hace Jueces capítulo 13 en adelante y verá. Y un día el Señor le dio una experiencia. Y dice en Jueces 16, dice, y su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Para qué? ¿Para qué hizo el Espíritu Santo eso? Para que Sansón se humillara y le dijera, cambia mi corazón. Pero no lo hizo. Y vino y siguió ahí durmiendo en las piernas de Dalila. ¿Sí ve que es cuando duermen los hombres? Siguió durmiendo en las piernas de Dalila, y ahí lo cogió Dalila y le hizo quebrantar su voto y lo hizo alejar de Dios, y el Espíritu Santo se alejó de él. ¿Y qué dice la Escritura? Lo convirtieron en juguete del diablo. Se convierte todo aquel que no se humilla en la presencia de Dios, que cree que es bueno y que puede por sus medios. Nadie. Salomón, dedicando el templo de Jehová, en la lectura, parte de la lectura que se hizo al principio, cuando estaba dedicando el templo, le dijo, Señor, y cuando tu pueblo pecare, y entre paréntesis dice, porque no hay hombre que no peque. Somos carne, hermano. Somos polvo, hermano. No se crea que usted puede caminar solito. Mentira del diablo. Usted tiene que postrarse en tierra y humillarse. Señor, cámbiame, regenérame, Señor. Mátame y vuélveme a dar vida. Quiero ser una nueva criatura, un hombre nuevo, una mujer nueva. Si quiere que la palabra llegue a su corazón. Amén. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Eso es lo que cantamos cada ratico. No es lo que cantamos a veces. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Eso cantamos. Eso hablamos. Eso entendemos. Pero no lo vivimos. Es hora de llegar al culto de adorar a Dios, hermano. De pedir que regenere nuestras vidas, que nos haga diferentes. Ya esta semilla de mostaza, este árbol ya creció y está en su poderío y su apogeo, pero podemos impedir que eso se haga en nuestra vida. Y que cuando venga la cosecha, el Señor amarre en manojos la cizaña y la ponga ya listica para el fuego. Entonces coja nuestras vidas el buen trigo en el rapto y se los lleve al reino de los cielos. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y el Señor se fue, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la promesa, y sucederá en cualquier momento. En sus manos está ser arrebatado al cielo, guardado en los graneros del cielo, o que lo amarren allá en manojos para ser quemado.